Buenas noches, el Eterno les continúe bendiciendo. Hoy quiero compartir un versículo de Mateo y esto está en Mateo 7:21, ¿verdad? Tiene por título Nunca os conocí. Así dice, y antes de leerlo, Mateo, búsquelo, Mateo 7:21, búsquelo. Y si no, pues lo busca luego, ¿verdad? Pero yo quiero hacer una comparación para que usted vea la diferencia cuando uno usa diferentes versiones. Ahora mismo yo estoy en la Reina Valera 1960. Esta es la Biblia preferida, la predilecta de los cristianos. Esta es la Biblia que te van a decir que es la que debes de usar. Tú llegas con otra versión y créeme, porque a mí me lo hicieron, créeme, que te van a hacer cambiar. Sutilmente te van a decir que cambie, que mejor use la Reina Valera 1960, es la preferida. Y esta la que más errores tiene, la que más manipulada está. Y eso sí, que la tienen, ¿verdad? Como que la más exacta y la mejor. Pero eso está muy lejos de la verdad. Entonces, cuando leemos versiones diferentes, podemos entender ciertas cosas, ¿verdad? Y yo no estoy hablando, no, o sea, este video no se va a tratar de las diferencias de las Biblias, pero es un detalle que le quiero presentar para entrar en el tema. Dice Mateo 7:21 en la Reina Valera: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. O sea, en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros, ¿verdad? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Aquí, cuando yo leo esta parte, y muchos podemos cometer el error de pensar, bueno, Dios o Yeshua, porque Yeshua es el que le está diciendo esto, Yeshua le va a decir a aquellos que son malvados: yo les voy a declarar a los malvados, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pues a los que hacen maldad es a los que él va a desechar. Pero ¿qué pasa? Que hay una curiosidad aquí. Los que dicen: en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, pues son los cristianos. No son los que hacen maldad, no son los que están afuera. Pero si yo leo este último versículo, el 7:23, dice: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Cuando yo leo eso, pues, y así lo han enseñado, y creemos nosotros que a los que él va a desechar son a los que hacen maldad. Y sí, a los que hacen maldad. Pero deja que yo te lo enseñe de la otra versión para que usted vea la diferencia. Porque decimos pues que los que hacen maldad son los que están en el mundo, y los que no hacen maldad están en las iglesias. Pues quiere decir que esto es para los del mundo. Y eso no es para los del mundo. Eso es porque lo dice arriba. Mira, cuando esto es en el juicio, cuando Yeshua esté en el juicio y tú estés frente a él y te digan: no te conocí, o no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos, o al reino de mi Padre, que es mejor, ¿verdad? Como debe decir correctamente. Pero vamos a ver la versión que yo les digo. Y pueden haber otras versiones, pero les voy a enseñar la Kadosh. En la versión Kadosh, mira lo que dice. Mateo 7:21. No todos los que... pero espérate, que esto hay que enseñárselo. No todos los que me dicen mi amo, entran en el reino de Jehová. ¿Ves la diferencia? En la anterior dice: no entrarán al reino de los cielos. Aquí dice que no entrarán al reino de Jehová, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Ahora, esta enseñanza va dirigida a buscar, si queremos llegar al reino
de Yahweh, de Jehová, pues tenemos que buscar cuál es la voluntad del Padre, porque eso es lo que dice ahí, los que hagan la voluntad de mi Padre. Pues de eso se trata, pero yo quería añadirle, porque vi esta diferencia, y digo, pues tengo que resaltarle esta parte. Ahora, voy a seguir leyendo, porque leí, ¿verdad?, la versión Reina Valera, y mira la diferencia cuando leemos la versión Kadosh. En aquel día muchos me dirán, mi amo, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonios en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Y aquí está lo interesante, que es lo que te va a hacer a ti diferenciar una versión de la otra. Vela como entendemos las cosas diferentes. Ahora dice aquí, entonces les diré en su propia cara, nunca los conocí, apártense de mí, transgresores de la Torá. ¿Ves la diferencia? Transgresores de la Torá. Amén. El que rompe Torá, los 5 libros de Moisés, donde están todo el desarrollo de lo que es la ley, los 613 mandamientos, porque los 10 mandamientos es el índice, son 613 y tú vas a aplicarte los que te aplican y los que no te aplican, no. Mandamientos y ordenanzas que son para las mujeres, tú no te los vas a aplicar si eres hombre. ¿Ves? La ley está vigente. Por ejemplo, en el Viejo Testamento, que no quieren saber de eso, ¿verdad? Más que solamente los 10 mandamientos, pues hay ordenanza de tú no contaminarte con un animal muerto. Si tú tocas un animal muerto para ese tiempo, te ibas a enfermar y por ende ibas a enfermar a los de la tribu. A los demás se iban a enfermar y no había médicos y no había medicinas como hoy en día. Pero ¿qué pasa? ¿Esa ley está abolida? No, porque si tú te acercas a un animal muerto o a una persona muerta y tú te contaminas, pues eso es lo que él quería, que no se contaminaran. Lo único que en estos días tú te puedes contaminar y como la medicina está adelantada, pues tal vez con una inyección, algo, un remedio, tú te curas fácilmente y no vas a contaminar a toda una nación. ¿Ves? Pero sigue estando vigente. El animal y el ser humano muerto, cuando tú entras en contacto con él, te puedes enfermar. Eso todavía está vigente. No, no es que te puede, es que te vas a enfermar. Cuando tú tocas un animal muerto, te vas a enfermar. Si lo tocas, no te lavas las manos, para hacer tiempo, no habían para lavarse las manos fácilmente como hoy, pues te vas a enfermar y vas a llevar esa enfermedad a tu tribu y los vas a enfermar a todos. Pero hoy en día, si lo tocas, si lo manipulas, te vas a enfermar también, porque siguen siendo animales que están muertos y tienen enfermedades, transmiten enfermedades. Lo que está muerto transmite enfermedad. ¿Entiendes? Ahora, mira la diferencia aquí. No es lo mismo que te digan, no os conocí, hacedores de maldad. Ustedes que hacen maldad, yo los voy a negar, yo no los conozco. La diferencia aquí es que dice, apártese de mí los transgresores de la Torá, los transgresores de la ley. Es la diferencia. Ahora cambian los muñequitos. Ahora no se refiere a los malvados, sino a todo ser humano, sea cristiano o no sea cristiano, todo aquel que transgrede la Torá, pues él le va a decir, no te conozco. Así que si tú estás en la iglesia y transgrede la Torá, él te va a decir, no te conozco. Y si tú eres del mundo y no haces lo que dice la Torá, te va a decir, apártate de mí porque yo no te conozco, transgresor de la Torá. Así que en este caso podemos entender que es la humanidad. Todo aquel que rompe la Torá, que transgrede la Torá, él le va a decir, no te conozco. Sin embargo, en la Reina Valera es a los malvados. Y como tú no te consideras malvado porque tú estás en la iglesia, pues eso ni te toca. Pero esta versión, ahí tú vas a entender mejor de qué se trata. Pero ahora es que vamos a ver, porque lo interesante de lo que yo le leí a ustedes y le quería resaltar era esta parte. No todos los que me dicen, mi amo, entrará en el reino de Jehová, sino solo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Pues entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuál es la voluntad del Padre? Vamos con eso ahora. Amén.
como le estaba diciendo, ¿verdad? Ahorita vamos a buscar cuál es la voluntad del Padre, que es lo más importante, ¿verdad? Porque dice que si queremos entrar al reino de Dios, pues tenemos que aprender a hacer la voluntad del Padre. Y eso lo vamos a encontrar en la Biblia. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Vamos a ver varios versículos, ¿verdad? Y habrá muchos más, pero estos son unos cuantos. Pero vamos a buscar, o por lo menos usted, ¿verdad? Apúntelo. Apunte los versículos para que usted los estudie con calma en la casa, ¿verdad? O cuando usted pueda. Vamos a ver a Primera de Pedro 2:15 al 16. Porque es la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Esto me da a entender como algo sobre la gracia, ¿verdad? Pero usted lea el texto y analícelo usted. Pero yo le estoy dando, ¿verdad?, una cita bíblica donde se habla de cuál es la voluntad de Dios. Amén. Y apúntese otro más por ahí. Primera de Tesalonicenses 4:3, que dice de esta manera: pues la voluntad de Dios es que sean santificados, que se abstengan de inmoralidad sexual. ¿Viste? Esa es la voluntad del Padre. Estamos averiguando cuál es la voluntad del Padre y que esa voluntad me va a llevar a mí al reino de Dios. Amén. Vamos entonces a buscar Romanos 12:2. ¿Qué nos dice Romanos 12:2? No se conformen a este mundo. En otras palabras dicen, o en otras escrituras, no os conforméis a este siglo. Pues no nos conformemos a este mundo, sino que se transformémonos mediante la renovación de su mente, de nuestra mente, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Renovando nuestro entendimiento, nuestra mente. Y eso es una comunión con el Padre, que podemos hacer eso. Primera de Juan 2:17. Y el mundo pasa y con él sus concupiscencias, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y uno siempre ha leído esto. Yo sé que usted ha escuchado esta frase. Y permanecemos para siempre. ¿Por qué vamos a permanecer para siempre? Bueno, todo el que llega al reino de Dios permanece para siempre. El otro va a ser destruido en el infierno. Entonces, si usted quiere permanecer para siempre como Yeshua, como Dios, que son eternos, pues nosotros también, si hacemos la voluntad, si conocemos cuál es la voluntad del Padre, pues cuando tú conoces la voluntad del Padre, pues entonces puedes hacer lo que es la voluntad del Padre y puedes llegar al reino de los cielos. Entonces no te vas a encontrar con Yeshua diciéndote: no te conozco, apártase de mí, transgresores de la ley. Amén. Dice Mateo 7:23, ¿verdad? Hablamos de Mateo 7:21, que dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Pero lo que yo le acabo de decir es esto. Perdón. Entonces les diré en su propia cara: nunca los conocí. Apártese de mí, transgresores de la Torá. Todo aquel que transgrede la Torá, él le va a decir: apártate de mí, no te conozco. Mira lo que dice más un poquito atrás, ¿verdad? Que dice:
porque van a venir muchos, ¿verdad? En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, no echamos demonios en tu nombre, no hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces les diré en su propia cara, nunca los conocí. Ustedes pudieron haber dicho y hecho 20 cosas. Yo no los conozco. Apártate de mí. ¿Cómo es? Aquellos que no cumplen la ley. Eso es lo que dice. Apártese de mí, transgresores de la Torá, transgresores de la ley. Apártese de mí. Aquellos que dicen que la ley está abolida, apártense de mí. No, pero es que nosotros hicimos milagros, apártate de mí, no te conozco. No sé si en algún momento te lo han hablado como yo te lo estoy hablando hoy en día, a ver si tú entiendes lo importante que son los mandamientos, que no están abolidos, porque Yeshua te va a decir, Jesús, el que tú lo conoces como Jesús, te va a decir estas palabras. Si tú no quieres, ¿verdad?, encontrarte en el juicio final con esas palabras tan duras, pues estás a tiempo. Tú estás a tiempo. Amén. Vamos entonces a seguir, porque estamos conociendo cuál es la voluntad del Padre. Amén. Vamos a ver entonces qué nos puede aportar Efesios 5:17. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. No sean insensatos, sino gente entendida, que puedan entender cuál es la voluntad del Señor. Pero si tú no te preocupas por saber cuál es la voluntad del Padre. Si tú lees este versículo y predicas mucho este versículo, pero realmente no lo han entendido, que dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, podrás hacer milagros, podrás hacer maravillas, podrás danzar, hacer todo lo que usted quiera. Pero si tú transgredes la ley, si tú no guardas la ley, no vas a ir al reino. Lo dice, esa es la voluntad de él, que tú que vayas al reino, pero tienes que hacer estas cosas. ¿Qué cosas? Guardar la ley. No estar diciendo y enseñándole a los demás que está abolida, que no hay que guardar el Shabbat, que no hay que guardar la fiesta, excepto la de sacar dinero, esa sí hay que guardarla, porque eso es lo que están enseñando ahora, que tú puedes cumplir con la ley de las primicias, pero las demás leyes no, las otras 6 no sirven para nada, eso es para los judíos. Estás siendo engañado, no te das cuenta. Yo estoy cansado de decírtelo y de hecho tú no ves mucho mis videos porque te hablo de estas cosas, pero ese va a ser tu problema. Mi problema es que yo te lo tengo que decir. Vamos a leer por último Salmo 143:10. Amén. Mira lo que dice el Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. Eso es lo que dice el Salmo. Amén. Y para terminar, ¿qué nos aporta Jeremías? Jeremías 29:11 nos dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. O sea, yo sé los pensamientos que yo tengo acerca de ustedes. Eso dice Jehová. Tengo hacia ustedes, yo tengo pensamientos de paz. Yo estoy parafraseándolo, ¿verdad? Yo tengo pensamientos de paz y no de mal. O sea que el Eterno no, la voluntad de Él no es hacernos mal. Él quiere el bien para nosotros. Lo que tengo son pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Qué es el fin que nosotros esperamos?
pues el fin es de ir a reinar, estar en el cielo con nuestro Padre y con Yeshua y los ángeles, ¿verdad? Y estar una eternidad. Ese es el fin que nosotros estamos buscando, el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Amén. Así que el Eterno lo que quiere siempre es el bien de nosotros. Pero porque Él quiere el bien de nosotros, nos va a dejar hacer lo que a nosotros nos dé la gana. Ya Él estableció desde el principio, lo dice en la Biblia, estableció las reglas. Tenemos que seguir esas reglas hasta el final. No es hasta una época y ya después de esa época ya no hay que hacerlo. No. Pero vamos a ver en resumen. La voluntad de Dios se manifiesta en la búsqueda, de la santidad, la práctica de la justicia, la obediencia a sus mandamientos y el amor al prójimo. Esto es según la Biblia. Y también sabemos, ¿verdad?, que según la Biblia, esto va a ser un proceso continuo de aprendizaje hasta que nos toque la hora de partir. Amén. Eso es así. Así que yo te exhorto que si tú eres maestro, si tú eres alguien de influencia en tu congregación, donde quiera que tú te pares, no sigas enseñando que la ley está abolida, que no guarden el Shabbat, que eso es para los judíos, que no tienen que guardar las fiestas excepto las primicias, que es la de donde dan dinero. Dejen esas prácticas porque ustedes no van a llegar al reino. El Eterno les va a decir con mucha claridad en su propia cara, pero cuando Yeshua le diga esto a usted en su propia cara, ya no hay remedio. Cuando usted escuche estas palabras, ya no hay remedio. Hoy, usted tiene remedio. Tal vez mañana no, pero hoy tiene remedio. Arrepiéntete. Deja de estar enseñando que la ley está abolida. En tu propia cara te van a decir esto. Y yo sé que tú no quieres eso y yo tampoco lo quiero para ti. Entonces les diré en su propia cara, nunca los conocí. Apártense de mí, transgresores de la Torá, transgresores de la ley. Apártense de mí, te va a decir Yeshua en aquel día, y tú le vas a responder. Y antes de responderle eso, porque primero viene lo que tú le vas a decir, ¿cómo que no me conoces? Si yo en tu nombre yo eché demonios, en tu nombre yo hice esto, en tu nombre yo levanté 3 templos, en tu nombre yo le llevé compra a la gente, en tu nombre yo hice tantas cosas. Hiciste todo eso, pero ¿sabes qué? Transgrediste la ley, transgrediste la Torá. Le enseñaste a la gente que esto estaba abolido, especialmente esto, que eso, la Torá, la Biblia, las leyes están abolidas. Yo te lo estoy diciendo con mucha calma hoy, tratando de no agitarme, porque me apasiona. Te quiero hablar claro. Si tú quieres, ¿verdad? Esto no es cuestión de estar en una iglesia de sana doctrina y no. Sana doctrina, pero no sigues la ley, porque está abolida. No sigas enseñándolo y no sigas practicándolo tú, porque tú lo practicas y también lo enseñas. Tú le estás enseñando a la gente a pecar y eso es una responsabilidad grande. Por eso es que yo insisto tanto en esto de la ley y ya usted me conoce como yo hablo y señalo las cosas y a la gente y a las denominaciones porque tengo que hacerlo. Porque muchos se creen, si uno no lo señala, pues el cristianismo piensa que no está transgrediendo la ley, que no está enseñando en contra de la ley. Ellos piensan que ellos están bien. De hecho, que ellos son los únicos que se van a salvar. Sí, porque señalan a otros. No,
tal denominación no. Nosotros somos los de la sana doctrina. Aquellos nos dejaron la sana doctrina. ¿Escucharon eso? Y esos son los mismos que se jactan de decir que sanan enfermos, que hacen milagros, que hacen esto, que hacen lo otro, que son los más santos. Pero estás transgrediendo la ley y Yeshua te va a decir, apártate de mí, transgresor de la ley, de la Torá, porque tú no sigues, tú con la boca dices que existe la ley, que esto y aquello, pero enseñas a romperla. La rompes tú y enseñas a otros a romperla. Amén. No quiero seguir molestándote, espero que esto te abra los ojos. Amén. Así que no voy a seguir molestándote. Voy a dejar que tal vez, ¿por qué esto no cambia? ¿Por qué no cambia cuando yo hago un mandato aquí? Bueno, lo que te digo es, analiza bien las cosas. No endurezcas el corazón. No te pongas terco. Es por tu bien. Amén. Olvídate de las denominaciones porque ninguna denominación te va a llevar a Dios. Te va a llevar a Dios el que tú conozcas cuál es la voluntad de Él y guardar la Torá. Cuando digo guardarla es ponerla en práctica, observarla, hacer lo que dice la Torá, hacer lo que hizo Yeshua. Perdón. Y Yeshua nunca rompió la ley, ni mandó a nadie a romperla, ni tampoco dijo yo voy a clavar la ley y después de mí olvídense de la ley porque van a vivir en la gracia. En la gracia verdaderamente la vamos a vivir cuando estemos en el reino con Él, ¿verdad? Que ya no habrá maldad, ya no habrá nada, ¿verdad? Lo que hay, no va a haber maldad, anyway. Amén. Así que el Eterno te continúa bendiciendo.